Hola a todos, Dios nos los bendiga. Este es el primer episodio de este podcast que estamos iniciando. Mi nombre es Anaí González, mi esposo Armando Lerma. Nosotros somos ministros y pastores de la Iglesia Campo del Alfarero. Esto es algo nuevo para nosotros, por supuesto que estamos nerviosos, pero con todas las ganas de estar en este espacio y de poder compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito primero por el cual estamos aquí. Queremos aprovechar todo lo nuevo en las redes sociales. Estamos emocionados, como les dije ya, sin duda nerviosos. Esto es algo nuevo, pero mi esposo tenía la inquietud en su corazón de poder compartir el Evangelio desde una perspectiva que fuese aparte del púlpito, que pudiéramos mostrar nuestras vidas, cómo somos, cómo se vive la vida en Cristo, sin imaginaciones. Muchas veces las personas se preguntan cómo puede ser la vida de los pastores, cómo es su vida diaria, y para nosotros es hermoso nuestra vida en el Señor, y nos divertimos tanto y nos gozamos tanto que queremos mostrar eso a las personas que no han tenido esa experiencia, ese cambio. Pudieran imaginarse, bueno, y lo decimos porque muchas personas nos lo han comentado, piensan que a lo mejor al dejar todas las cosas que acostumbrábamos en el mundo, que no eran muy buenas para nuestra vida, hay un cambio drástico. Piensan que su vida se va a tornar aburrida. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar, que no es así. Así es. Mi nombre es Armando. Dios me los bendiga, al líder y ministro de la iglesia, como decía mi esposa, Campo del Alfarero. Aquí estamos en una nueva plataforma, un nuevo proyecto que el Señor había hablado en nuestras vidas desde hace ya unos cuantos meses para atrás. Y lo hemos estado posponiendo hasta que los tiempos del Señor son perfectos, y aquí estamos grabando. Hablabas un poco de lo que es el vivir en Cristo, y que mucha gente se equivoca porque hablan que el Evangelio es un poco aburrido, pero aburrido yo no lo encuentro aburrido. Cuando llegas al Señor, te encuentras que el Señor lo suple todo. La presencia del Señor es tan maravillosa que lo abarca absolutamente todo. Amén. Sí, por supuesto, eso es verdad. Sin embargo, tenemos que entender un poco la perspectiva de las personas, porque nosotros podemos decir eso. Sí, porque ya estamos de este lado. Ya estamos de este lado. Lo hemos experimentado, pero ¿qué te puedo decir yo? A lo mejor muchas personas pueden reconocer, y yo lo reconozco, no es como que yo vine al Evangelio en la primera oportunidad, no vine a la iglesia después de la primera persona que me invitó a la iglesia. Claro. Entonces, ¿qué te digo yo? Yo me imaginaba, yo decía, estas cosas no las voy a poder hacer ya, las cosas que de pronto a mí me gustaban. A mí cuando yo estaba en el mundo, nosotros así decimos, cuando estábamos en el mundo, pues a mí me encantaba bailar, tú lo sabes, y yo decía, es que prohíben esto y prohíben aquello. Ya uno se da cuenta de las cosas, sí, ¿verdad? Porque no es tanto por prohibición de decir, no, es que no pueden bailar o no pueden hacer esto. Nosotros obviamente danzamos para el Señor si nos estamos gozando en el Espíritu y todas esas cosas, pero simplemente evitamos ir a lugares que no nos son convenientes, sí, ¿verdad? Que de pronto podamos vernos expuestos a tentación o todo ese tipo de cosas que no son favorables ya para nuestra vida. Yo, disculpa que te interrumpa ahí, yo escuchaba a una persona que decía que él tenía ciertos problemas y estábamos hablando en el teléfono, y decía, yo ni siquiera me atrevo a mirar una
Es que yo no soy muy amante de las películas. Las películas, mi esposa y mi hijo son ellos. Entonces, pero sé que las ponen por categorías. Y decía, yo no puedo entrar en esta categoría porque son escenas explícitas. Entonces, decía, yo mejor corro de ahí. No me siento yo lo suficientemente fuerte para decir, hey, yo ahí mejor, yo le corro porque ahí no. Claro, y eso es muy importante, fíjate, la palabra dice esto, que el que persevere hasta el fin, Ese será ese salvo. será salvo. Entonces, yo siempre que enseño, que predico a las personas, les digo, miren, todos somos diferentes. Incluso hay multitud de pecados, Sí, ¿cierto? claro. Diferentes. Cada uno padecemos o somos débiles ante En ciertas distintas áreas, cosas. sí. Entonces, a eso vamos, que nosotros siendo honestos en nuestra vida, no solamente con el Señor, sino con nosotros mismos, tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades para entonces nosotros fortalecernos y luchar en contra de esas debilidades, precisamente a lo que iba. Si yo identifico que mi debilidad es cierta área, ¿verdad? Como yo decía, uy, seguramente yo voy a extrañar bailar. El baile. Me desvía un poquito de lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que sorpresivamente, ¿verdad? Porque no es lo que pensaba cuando estaba en el mundo. Y yo se los digo a las personas que a lo mejor dicen, hey, yo no estoy cometiendo todos esos pecados que dice en la Biblia, pero me niego a dejar mi modo de vivir y siento que yo no podría vivir de otra manera, dejar mis costumbres. Y yo se los digo, una vez que nosotros conocemos al Señor, no son los hombres o los líderes religiosos quienes nos prohíben las cosas o quienes vayan a hacernos cambiar. Es conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente en el Señor, conforme vamos buscando más de la palabra, nos vamos dando cuenta lo que es apropiado para nuestra vida y lo que no. Y el Espíritu Santo es quien nos va indicando en realidad en nuestra vida, decir, ¿sabes qué? Esto no es bueno para ti, Sí. esto no es bueno para tu crecimiento. Entonces uno en esa conciencia del Señor toma la decisión de ir dejando esas cosas. Pero hay algo muy importante, que no las extrañas. No es algo que lo que tú en el mundo creías que te iba a hacer falta, que dices, es que yo no puedo vivir Yo sin no, esto, sí. llámese alguna Lo que adicción, sea, llámese lo que sea que tengas en tu vida, que digas, yo en realidad disfruto hacer esto y si voy a la iglesia estoy casi seguro que ya no me van a permitir hacerlo. Entonces, los que ya lo hemos experimentado, nos damos cuenta de que no es una vida o una costumbre o prácticas que sintamos ahora que nos hacen falta. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Y aquí ustedes van a mirar la diferencia entre la pastora Anaí, yo y mi hijo. Somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor viene y transforma nuestra vida. A mí me pasó, yo fui un caso extraordinario. Entonces, yo sí tomé mi cambio de la noche a la mañana. Fue algo que el Señor hizo. Yo no sé cómo lo hizo, pero el Señor lo hizo. Entonces, de ahí para acá, es como que algo te dice, hey, no hagas esto, no puedes hacer esto. Y es algo que está en tu conciencia que te va guiando. Pero llega un momento de madurez que tú dices, hey, tú ya pasas esa línea de decir, hey, ya no batallo con eso que en lo que batallaba al principio, pero sigues batallando con otro tipo de cosas. Como tú decías, o sea lo que sea, ¿verdad? Todos los días, y yo lo predicaba esta mañana, todos los días, al menos el creyente tiene sus luchas y tiene sus pruebas. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es algo que hay Entonces, que reconocer siempre. pero es algo que las congregaciones te predican de cierta manera que tú dices, hey,
no, ven a Cristo y todo va a estar bien. Yo les digo, todo va a estar bien cuando realmente tienes ese encuentro con el Señor y realmente tú sabes quién es, porque tienes esperanza. Pero yo te voy a decir algo, vas a seguir batallando. Por supuesto, y de todo se aprende. Lo que sucede aquí, lo que tú dices es muy importante, pero es por eso que tenemos que reconocer que el cambio en nuestras vidas no lo vino a hacer ningún hombre, Sí. ni lo vino a determinar un líder religioso. ¿Ok? Eso de lo que tú hablas, pues es la presencia del Espíritu Santo que nos trae la conciencia del Señor. Nosotros por la palabra sabemos que el Espíritu Santo te va a guiar a Cristo, a que seamos salvos y por supuesto que nuestras vidas sean transformadas para testimonio y para gloria de Dios, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros, por eso es importante, yo siempre les digo, traigan su Biblia, que la Biblia siempre esté presente, ¿verdad? Porque hay veces que nos gana la pereza y esperamos que sean otras personas quienes nos enseñan. Y muchas personas cometen ese error. Creen en el Señor Jesucristo de una manera limitada porque creen en el Señor Jesucristo a conforme se lo están sí. solamente enseñando, Sí. y no escudriñan las Escrituras por ellos mismos. Incluso conocen al Señor a la medida de que su líder religioso se lo está enseñando. ¿Y qué pasa si su líder religioso tiene propósitos personales distintos a los del Señor? Sí. Entonces la persona se va a quedar... Se va a estancar. Exactamente, y se va a quedar limitada. Sí. ¿Ok? El cambio y la transformación verdadera viene cuando el Espíritu Santo guiándote a Jesús, Sí. tú conoces lo que es la voluntad de Dios a través de la palabra y la vas aceptando. Por supuesto que entra en tu corazón, ¿sí? Entra en tu corazón, viene a tu conciencia, de manera que cuando incluso tú te encuentras practicando esas cosas que antes no sabías que ofendían a Dios, la conciencia del Señor te dice, hey, no, esto no está bien, esto no me agrada. Y es cuando tú, en tu libre albedrío, ¿ok? Porque Dios nunca te obliga. No te va a obligar. En tu libre albedrío ¿Lo decides, haces o no lo haces? ¿sí? Que tú quieres que tu vida agrade a Dios. Entonces vas permitiendo ese cambio. Ahora, lo que sí nos dice la palabra es esto. Cuando Dios le dice a Caín, ¿verdad? Ahí nos da el ejemplo de las dos personas, ¿verdad? De lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada. Y hablando con Caín, le dice, hey, ¿por qué, verdad? ¿Por qué estás enojado? Porque tu semblante ha caído. Sí, y ¿por qué ha decaído tu semblante? Correcto. Y dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Verdad? Entonces dice, hey, yo no te puedo enaltecer porque lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Y eso trajo ese cambio en el rostro de Caín. ¿Qué quiere decir? Que se puede sentir, se puede mirar, sí. Se puede percibir. Ahora, Dios le dice algo muy importante. El pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Y nosotros que ahora somos cristianos, que somos creyentes, que estamos en el Evangelio, eso no quiere decir que el pecado no esté ahí. El pecado sigue a la puerta. Sí. Pero nosotros hemos entendido lo que Dios dice cuando le dijo a Caín, mas tú te enseñorearás de él. ¿Qué dice eso? Que nosotros tenemos el poder de decidir, el poder de evitarlo, el poder de decir. A veces lo ponemos muy complicado en nuestra vida, pero es un simple decir que no. Sí. Que no. Sí, es lo que yo hablaba ayer con este hermano. Le decía, hey, tú necesitas tomar una decisión. Es todo. Toma una decisión, da un paso. Anda retirado, da un paso, acércate. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Recibirlo. Viene quebrado, vendarlo. Claro. ¿Qué es el trabajo de nosotros? Darle un abrazo. ¿Qué es lo que es? Nosotros como iglesia tenemos demasiado trabajo, y cuando hablo como iglesia, hablo de toda la congregación, porque toda la congregación tiene que recibir a la persona nueva con amor, venga como venga. Pero a veces la iglesia se pone medio en un papel, como lo decía hace rato yo cuando predicaba, en un papel como que yo ya crucé esa línea y estoy más allá. No estamos más allá.
Como si ya no tuvieran... Vamos a estar más allá cuando estemos con el Señor en su gloria. Ahorita todos andamos en lucha y en prueba. Entonces, no nos podemos poner en el no me toques porque me contaminas. Hey, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Tú abraza a la gente, tú ama a la gente, porque ese es el mandamiento que nos ha dado el Señor. Amén. Por supuesto, el mensaje de la predicación del Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? Sí. Sabiendo que los que no acepten a Jesucristo van a condenación eterna, pero no fuimos enviados nosotros ni dados la autoridad para condenar al mundo. Incluso la palabra es clara cuando nos dice que Dios no quiere que el mundo se pierda. Es por eso que envió a Jesús. Entonces nosotros, quienes somos enviados a predicar la palabra, tenemos que predicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Redención de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Por supuesto que siempre el pecado va a traer vergüenza, ¿ok? Ya la persona está en un estado difícil, lamentable. No nos toca a nosotros meterle el dedo en la llaga y lastimarlo todavía más. Ya la vergüenza de su pecado es suficiente para la persona. Las personas toman la decisión de levantarse, de arreglarse, está tomando una decisión en su mente de decir, voy a ir a la iglesia, con la esperanza de ¿qué? De venir a escuchar al Señor, de venir a pasar un rato agradable en la iglesia, de tener una comunión con los hermanos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Recibirlo. Claro. Recibirlo, no maltratar a la persona, no mirarla, porque desgraciadamente sí pasa y no me gusta, y yo creo que yo y tú lo hemos platicado. Nosotros estamos en otra etapa de nuestra vida es que no lo quiero que lo malinterpreten de decir, es que Dios es amor, es que Dios es amor. Y lo conocemos que también es fuego consumidor, y también conocemos que la gente se tiene que arrepentir, pero nosotros como pastores y líderes de esta congregación, nosotros hemos estado en diferentes etapas, que en este momento estamos en una etapa de recibir a toda la gente tal como venga. Ahora, todo tiene un proceso. No puedes venir a traer a una gente del mundo a ponerle en el púlpito, porque no se puede, ¿verdad? Tienes que vendarlo, tienes que cuidarlo y tienes que dar frutos a esa persona. Tiene que dar frutos, ¿para qué? Para que en un punto haga lo que el Señor tenga que hacer. Amén. Amén. Todo viene con la enseñanza, creo yo. Tal vez en este primer episodio, en nuestra ansiedad por compartir, queremos hablar cosas, de todo. Parezca una capirotada. Sin embargo, en nuestro caminar con el Señor hemos entendido que dentro de la iglesia hace tanta falta la enseñanza. Hay muchas personas que se enfocan en otras áreas del servicio, ¿verdad? Incluso hay personas que dicen, yo solamente me gozo en la alabanza. Lo hablábamos hace 2-3 días para atrás. Me gozo en cierta parte del servicio, pero nosotros no tenemos que olvidarnos, ¿ok? Que estamos aquí para predicar a Cristo resucitado, el Salvador del mundo. Y como nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Jesús es ¿qué? La palabra, es el verbo. Entonces, es la palabra de Dios, ¿sí? Incluso Jesús nos habla en las parábolas acerca de la semilla, ¿verdad? De que el sembrador vino a sembrar, ¿ok? Vino a sembrar la semilla. Dice, y todo depende de en qué tierra que nosotros somos, ¿verdad? Esa tierra, todo depende de la disposición que nosotros tengamos con esa semilla para que realmente haya lugar en nosotros y pueda fructificar. Y cuando habla de la semilla, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra. A la palabra. A la palabra. Entonces, ¿a qué voy con eso?
que ya hemos nosotros en nuestra experiencia y nuestro caminar con el Señor, visitando diferentes lugares, nos damos cuenta de que se han olvidado mucho bastante de la palabra. Incluso limitan a sus congregaciones en la enseñanza de las Escrituras y no permiten que el creyente avance. Ahora, no voy a responsabilizar. Creo que al principio yo sí era muy denunciante, a lo mejor sí, pues son diferentes etapas cuando vayan a mis predicaciones iniciales, sí. Yo tiraba duro. Sí, en ese celo de decir la responsabilidad que tenemos como líderes religiosos de enseñar a la congregación. Es que sí se siente. Y por supuesto, yo estaba duro y dale, y arrepiéntanse, ¿verdad? Y todo eso de lo que están haciendo, porque están haciendo que las almas se pierdan. Pero vamos a ser claros, no nada más es, ¿ok? Los líderes, porque yo les voy a decir una cosa, ni aun cuando yo estaba en el mundo, podía venir alguien a decirme, Anaí, cómete esto porque sí, ¿ok? Sí. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás dando? Tú lo vas a revisar, tú lo vas a abrir, tú lo vas a incluso oler. Entonces, ¿cómo podemos permitir? Si no permitimos eso en el mundo... Yo creo que, disculpa, yo creo que es pereza. Es pereza de parte de la congregación. ¿Y por qué? Porque yo digo, hey, es que no quisiera... No. Mira, ahorita que aclares tus ideas, a eso era lo que iba, ¿ok? A eso era lo que iba. Que si entendemos que no nos vamos a comer o a pasar algo solamente porque me lo están diciendo, ¿por qué lo hacemos? Te decía, al principio yo responsabilizaba completamente a los líderes. Pero si yo identifico que tengo necesidad, que tengo hambre, ¿por qué me voy a dejar morir cuando yo tengo al alcance? Yo lo entendería en el tiempo antiguo, cuando la Biblia la tenían solamente unos privilegiados. Sí. Pero ahora la Biblia la podemos conseguir donde sea. Dios en su perfecta voluntad ha permitido, ha hecho... El libro más vendido de todo el mundo. Que se traduzca a todos los idiomas. Uh-huh. Entonces, en realidad... la tenemos al alcance, no hay excusa para que estemos muriendo espiritualmente cuando tenemos el alimento al alcance. Y no puedo decir, ay, pues es que mi pastor no me enseña eso. Te digo, a lo mejor en mis inicios yo decía sí, por ese celo, porque era en el tiempo en el que el Señor me estaba llamando a mí, a la enseñanza y todas esas cosas. Y por supuesto, es normal. Pero fíjense bien, cuando ya vienes y que el Señor te guía y que el Espíritu Santo te prepara y traes un alimento que te ha dado el Señor delicioso para que lo compartas y te das cuenta que también la gente no toda desea ser enseñada. No, y es muy triste porque tú lo puedes notar con mucha gente. Mucha gente que no quiere ser enseñada, mucha gente que no quiere ser transformada en sus vidas y esos son los primeros que, si ustedes, yo creo que todo el mundo hemos escuchado, para ser como aquel cristiano mejor no quiero ser. Y hablábamos de que hay mucha gente de que no quiere ser enseñada dentro de la iglesia y por lo tanto no tienen esa conciencia, esa palabra del Señor fresca en su mente y van a la calle y van a sus trabajos y van a sus escuelas y hacen su vida normal y traen un mal testimonio. Pero el domingo pero van a lo mismo, no quieren ser enseñados y eso pasa, como decías tú, o sea, no es culpa del líder, pero el otro 50% es culpa de la congregación también. Por supuesto, precisamente eso es lo que a la conclusión que estamos llegando, que debe de ser una participación
de todos, ¿verdad? En querer y en buscar, no solamente lo que se nos provee de parte de los líderes, sino también nosotros buscar por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Como yo le digo a la gente, no puede conformarse solamente con la porción que yo le estoy dando. Esto es nada más la apertura para que usted busque en su vida diaria, ¿verdad? Nosotros comemos diario, ¿cierto? Es lo que te iba a decir. Comemos diario. Comemos los domingos nada más, entonces no se puede. Exacto, no podemos estar esperando solamente alimentarnos espiritualmente en el momento en el que el predicador nos vaya a proveer la palabra, sino nosotros mismos, sabiendo que tenemos necesidad de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad buscarla, no olvidarnos nunca de la oración, ¿verdad? Es esencial, es nuestra vida, es nuestra salvación, son nuestras familias, nuestros hijos, nuestro hogar, todas esas necesidades que obviamente, porque son nuestras, estamos conscientes que tenemos, por lo tanto es nuestro deber y nuestra responsabilidad buscar el sustento de parte del Señor. Y hablabas de que era muy importante la enseñanza dentro de la iglesia, y hay mucha gente hablábamos yo y tú hace días, la alabanza en primer lugar y la predicación o la enseñanza en segundo lugar, y yo te decía, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir sin alabanza, pero el ser humano no puede vivir sin la predicación, sin la palabra. Es cierto, comprendemos. Y yo lo miro del lado de, ¿por qué? Porque si tienes unos buenos músicos, porque si tienes un buen escenario, porque si tienes... Es muy triste. ¿Por qué? Porque te llegas a convertir no sé, no le quiero poner ni siquiera nombre, pero a donde quiero llegar es que la enseñanza es esencial, es la número uno dentro de una iglesia, porque la palabra es la que transforma la vida del creyente, transforma, te sana, te salva, hace tantas cosas la palabra del Señor que no podemos terminar. Entonces, cuando la hacemos consciente o inconscientemente a un ladito, le das 45 minutos a la alabanza y 15 a la palabra, ahí ya estamos. Y ha venido un mover ahora de... Entran directamente los predicadores, entran a la administración. ¿Qué es la administración? El lado de iglesia, la administración es orar por la gente. Y muchas veces entran derecho a la administración sin siquiera traer la palabra. Yo los he mirado. Yo sé que tú no, porque no miras ese tipo de contenido, pero yo sí lo he mirado, que entran directamente a la administración y terminan ministrando 40 minutos, pero ni siquiera trajeron un versículo de la Biblia. Bueno, yo, sin entrar en controversias, ¿ok? No es que no nos vamos a escapar como quiera, porque es que es la realidad. O sea, quisiera uno sacarle la vuelta, pero siempre el Señor nos ha enseñado a nosotros tantas cosas de las malas, no sé cómo decirle. De las malas prácticas. Prácticas, exactamente. Ok, yo a lo que me refiero es sin entrar en controversia, ¿ok? Y espero que todo esto que estamos hablando sirva. Fíjense bien, la finalidad no es que ustedes entren en controversia tampoco en sus casas, en sus hogares, o que digan, sí es cierto, yo pienso igual que ellos, no, yo pienso de distinta manera. No, es en reflexionar y aprender, ¿ok? Por supuesto que hemos oído todos esos comentarios, de pronto decir las personas que digan, no, yo voy a la iglesia solamente por la alabanza o porque los cantantes o todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y por supuesto sabemos lo que dicen las escrituras, pero sin entrar en controversia, como lo dije, tenemos que estar conscientes que en el servicio, ¿ok? Son distintas, está conformado por distintos
momentos, ¿ok? Y hay su momento para la alabanza, hay su momento para la palabra, y por supuesto que tienes razón en esa inconformidad con las personas que tienen la costumbre de acortar la palabra, ¿ok? Con tal de mover las emociones de la gente en otras etapas del servicio, ya sea por medio de la alabanza o por medio de la administración, ¿verdad? Sí. De mover los sentimientos de la gente. Pero también tenemos que reconocer que esas prácticas se dan porque hablaba yo del tipo de personas o de líderes que tienen propósitos personales. Y cuando yo me refiero a propósitos personales es que ellos en sí quieren conseguir algo, ya sea reconocimiento personal o todo ese tipo de cosas. Su objetivo principal no es glorificar a Dios, ¿ok? Cuando tu objetivo principal es que Dios se glorifique, porque le llamamos servicio, ¿ok? Servicio evangelístico. Entonces, nosotros tenemos que entender, y yo se lo digo a las personas, el servicio es algo maravilloso porque prácticamente es una cita, ¿ok? Entonces, se conforma de distintas etapas el servicio. Y las personas que digan, yo solamente me gozo en la alabanza, prácticamente están diciendo, yo solamente me gozo o me llena la parte en la que yo pueda, ¿sí? Darle a Dios eso o hablarle yo, sí. ¿Ok? Porque hay que reconocer esto, la alabanza y la adoración es algo que nosotros ofrendamos para Dios. ¿Ok? Pero el decir no me gozo tanto en la palabra es decir no me interesa lo que Dios tenga para decirme. ¿Ok? Porque estamos hablando de una cita, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Soy una persona que siempre me he reconocido por hablar mucho, que te dije yo voy a tratar de acortarme y todo ese tipo de cosas. Es que hablando del Señor yo puedo pasarme eternidades. Pero a lo que me refiero es, cuando tú vas a una cita, tiene que haber un momento en el que tú hables, pero también que estés dispuesto a escuchar. Eso está, te voy a decir por qué. Porque el creyente, estoy hablando del creyente ya convertido con los que conoce del Señor. Vamos a oración y se agarra como metralleta. Señor, te pido que me bendigas, Señor, así, gracias, ya me voy. Y se va. Y no permiten que el Señor... ¿Y el Señor qué? Es verdad. Es que yo no sé por qué humanamente nos limitamos tanto. Yo en lo personal, y creo que tú lo has visto, y Armando lo ha visto. Yo en lo personal, cuando vengo a orar, yo vengo y yo me quedo callado. Me pongo cuentas con Dios. Señor, habla. Estoy meditando en una palabra, estoy cantando en un canto en la mente, pero yo le doy tiempo. Y me duermo pensando en el Señor y qué es lo que va a hacer al día siguiente, o qué es lo que va a hacer en la alabanza, o qué es lo que va a hacer en la predicación, o qué es lo que va a hacer, porque todos tenemos, mi esposa tiene, ella tiene un ministerio completamente diferente al mío. Entonces yo me enfoco en lo que es mi parte y le saco, voy y hago preguntas al Señor y el Señor responde. Por supuesto, cuando estamos dispuestos a escuchar, nos damos cuenta de que Dios habla. Ahora, el Señor es misericordioso y el Señor sabe lo que tenemos necesidad y nos va a dar, sí. Pero yo te voy a decir una cosa, Él le gusta hablar. Él le gusta hablar. El Señor quiere hablar con su gente y su gente no lo deja hablar. No, se nos agarramos, pero parecemos cotorros. Y con la misma te levantas y ya te fuiste. Y no dejas al Espíritu Santo. Apenas te iba a decir, quiero vendes. Ya abrió la puerta y se fue. Y no es así. Y no estoy diciendo que no se vale pedir, no estoy diciendo, no.
Estoy diciendo que, como tú lo decías ahorita, o sea, tienes que tener un para atrás y para adelante. Es una conversación con tu Señor, con tu Padre Celestial. Tienes que estar platicando. ¿Qué de raro es eso? Por supuesto, y explicarlo a la gente, a lo mejor personas que les está pasando pero que no se habían dado cuenta, pueden identificarse con la conversación que estamos teniendo y digan si es cierto, o las personas que no saben cómo se hace esto. Lo decía, la alabanza, la adoración es una entrega, es una ofrenda de nosotros para Dios, por obviamente lo que reconocemos que Él ya ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Que Él es Dios y que Él es merecedor de esa alabanza y de esa adoración. Después viene la palabra, que es la parte que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque digámoslo así, digamos que nosotros nos vaciamos delante del Señor en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que sabemos que Él habita en medio de la alabanza, ¿verdad? Entonces nosotros nos vaciamos, entregamos al Señor lo que tenemos, pero con la palabra le estamos permitiendo a Dios que nos llene de nuevo. Si nosotros, incluso hay personas que dicen, ay no, esa palabra no me gustó. Si es palabra de Dios, no tiene por qué no gustarte, ¿ok? Si no es una palabra que sea aplicable para tu vida, bien, déjala pasar para quien sí es, ¿ok? Pero no sentir rechazo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque toda palabra es buena, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para, ¿me entiendes? Entonces, es la palabra la que entra en nuestra vida, incluso si estamos haciendo algo mal, es la palabra que nos va a indicar, ¿verdad? Como lo dice, como espada de doble filo que entra y que corta hasta los huesos, las coyunturas. Entonces, permitirle a Dios que nos hable, porque miren, como yo siempre le he dicho a Dios, es evidente que era totalmente incapaz de saber llevar mi vida, ¿ok? Estaba perdida en mis pecados. Entonces, ¿cómo puedo venir ahora al camino del Señor y no permitirle al Señor que me guíe? Sería estar cometiendo el mismo error. Sería irme a la calle vacía, sería ir a mi día de trabajo vacía, no permitirle que llene mi copa, que llene mi vida, que me dé lo que necesito para continuar. Hasta el día de hoy, yo le digo al Señor, enséñame. Y lo hablábamos hace varios meses, me acuerdo, en esta plática, que el ser humano no sabe vivir. El creyente no sabe vivir. Vivimos estresados, vivimos enojados, vivimos angustiados, con temor. Todo nos pasa. Y el Señor nos agarra y nos dice, hey, vive tu día a día. No pasa nada. Aprende a vivir. Cosa que no lo sabemos. Y yo creo que es parte de la humanidad de nosotros, pero es tan fácil vivir en el Señor. Sí, es comprender lo que debe de ser manifiesto en nuestra vida cuando verdaderamente tenemos una vida en Cristo, sí, ¿verdad? Y algo que yo he aprendido, que yo le digo a las personas, no aprendemos a vivir porque muchas veces se vive de pretensiones, se vive de la idea, y precisamente esta es la finalidad de estas transmisiones, se vive de la idea de cómo deben de conducirse las personas, de cómo deben de ser los pastores. Y por supuesto que es importante, pero se enfocan en la idea de apariencia. Es lo que iba a decir, todo de afuera. De apariencia, todo de afuera, de lo que se ve de afuera, o de lo que creen que es correcto. Empiezan las personas a creer que deben de adornar el exterior o tener cierta apariencia, y no me estoy refiriendo solamente a la vestimenta, no, sino de entran en un modo en el que dicen, oh no, es que es el pastor y debe de aparentar esto. ¿Sí me explico? Sí. Cuando decir, hey, si yo en mi casa, en mi familia, me sigo riendo a carcajadas, no puedes. ¿Qué tiene eso de malo? No puedes. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene eso de malo? Yo personalmente a veces, o sea, pueden decir, oh, está loquita,
¿verdad? Hace unos días teníamos un evento y estaban los niños afuera disfrutando y están las hermanas grabando y de pronto yo paso corriendo y digo, y aquí va la pastora corriendo, ¿verdad? No Cualquiera que dijera, uy, y esa es la pastora, hey, también me divierto, ¿ok? También convivo con mi familia, también salto de alegría, tengo el gozo del Señor, entonces yo todavía puedo gritar y todavía todo ese tipo de cosas. Ustedes no parecen pastores. Muchas veces ustedes son pastores, no, es que ustedes no parecen pastores. Y yo ya ahorita de primero sí les decía, ¿y cómo se...? Ahorita ya no. No, y la gente se sorprende, ¿ok? Una jovencita, y ay, a ver, cuando le dije, yo puedo cargar en camachito al pastor, ¿verdad? Porque puedo cargar en camachito al pastor, pero de pronto vienen y nos dicen, oh, ese es un comportamiento inapropiado. Nosotros seguimos siendo una familia, tenemos nuestro hijo, seguimos conviviendo, somos una pareja que se ama, que obviamente le hacemos cariños a nuestro hijo, nos hacemos cariños unos al otro, es una vida que se vive en el Señor, y de pronto que vengan y te pongan un bozal, un freno, un bozal, un estándar de no, esto es inapropiado para usted, y es ahí donde las personas dejan de vivir. Sí, y ya no se vale. Claro que no. Ya no se vale. Claro no, que porque no. Tienes tus propias opiniones, tienes tus propias decisiones y como creyentes tú decides, como tú lo decías al principio, o sea, la conciencia del Señor está ahí, tú sabes hasta dónde y hasta dónde no, pero yo creo que no tiene nada de malo el ponerte un short, ir a comerte una nieve con tu familia o en el caso de ustedes, porque como lo decía en el principio, a mí no me gustan las películas, yo me duermo los primeros 5 minutos, pero en este caso ustedes se van, yo sé que ustedes se van a ver sus películas al cine y no pasa nada. No, incluso ese puede ser un tema para otra ocasión, porque hay su motivo por el cual yo me voy con mi hijo, ¿verdad? Muchas personas a lo mejor difieren en decir si se debe de ir, si no se debe de ir. Yo tengo mis motivos para ir con mi hijo, que tal vez tengamos oportunidad, si Dios lo permite, de explicarlo en otro episodio, y si les interesa a las personas porque yo sé que también hay lugares donde se los prohíben, ¿verdad? Donde les dicen, oh, y esas cosas son del diablo y todo eso. Nosotros mismos debemos de estar conscientes que estamos en un mundo gobernado y controlado por Satanás, ¿ok? El Señor Jesucristo nos lo dijo. Sí. ¿Ok? Es necesario que yo me vaya porque el príncipe de este mundo ya viene. Muchos no escudriñan la escritura ahí, muchos no. ¿Verdad? Claro. Sí. Entonces, hay cosas que tenemos que usar sabiduría. ¿Ok? Como lo digo, tal vez lo vamos a explicar en otro episodio en cuanto a todas esas cosas. Sí. ¿Ok? No sé si quieras abrir la Biblia y compartirnos una escritura para terminar este episodio. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Esto no está absolutamente nada planeado, no está nada bajo ningún guión. Es algo precisamente que queremos mostrarnos a la gente, ser espontáneos, se puede decir, no sé cómo es la palabra. Como nosotros vivimos. El modo de vivir. Queremos mostrarles que hay muchas cosas buenas, si no es que todas las cosas son buenas cuando haces las cosas bien conforme a la palabra. Por supuesto, porque no se nos debe de olvidar algo. Fíjense bien, esto es algo bien importante.
Y todo lo que estamos hablando no quiere decir que nosotros somos pastores light o que permitan ciertas cosas. Nosotros no. Y pueden ir a las predicaciones a mirarlas. No palpamos el pecado ni nada de esas cosas. Predicamos precisamente que se debe dejar el pecado, pero somos de las personas que creemos que, por supuesto, tenemos que predicar en contra del pecado precisamente para salvar de la condenación. No como personas que dicen, yo ahora estoy en una posición de decirte a ti que tú estás mal y te vas a ir al infierno. No, sino predicar en la misericordia de personas que ya fuimos rescatadas de la condenación por el amor de Jesucristo, y que precisamente ese amor fue dado de parte de Dios para todos, para los que aún no vienen. Entonces lo que nosotros hacemos es comunicar a esas personas que todavía están en pecado, que precisamente porque les estamos predicando es que tienen oportunidad de escapar de esa condenación ellos también. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no predicamos para lanzarlos al infierno, sino para que sean salvos de él. Amén. Para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjenme leerles el Salmo 15 para despedirnos, porque si nosotros hablamos. La palabra de Dios la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Esperamos que se hayan gozado con nosotros, que puedan aprender de la palabra, que puedan reflexionar acerca de lo que hemos hablado. Pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones. Vamos a si Dios lo permite, a seguir haciendo estos programas, estas transmisiones, esperando siempre que lo que hagamos Dios pueda glorificarse y que haya personas que estén dispuestas a abrir su corazón al Señor. Estamos aquí, como lo digo, para compartir nuestra experiencia, nuestros testimonios, pero sobre todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación de las almas, y que sea en todo tiempo Él y solamente Él quien dio su vida por nosotros, glorificándose. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.